corazón y de esa manera usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y juntos podamos hacer una oración para darle las gracias a Dios y así poder declarar, como lo hemos hecho a través de los cantos, su grandeza. Creo que todos los que estamos acá estamos agradecidos porque seguramente Dios en estos días se manifestó con usted de una forma especial. De tal manera que le pido por favor que ore en voz alta y fuertemente. Padre, en tu nombre oramos, Señor, agradecidos de todo lo que tú, Señor, maravillosamente haces. Gracias, Dios, porque nos tienes en tu casa. Queremos honrarte, bendecirte, Señor, declarar tu grandeza, poner, Señor, nuestra vida delante de tu altar para que tú tomes el control de ella, Señor. Nosotros nos rendimos a ti y declaramos, Señor, que tu bendición, Señor, está sobre nuestra vida. Pero nosotros, Señor, con nuestros labios te adoramos y declaramos tu grandeza y bendecimos tu santo nombre, Jesús. Te bendecimos, Padre, y te adoramos, Dios. Bendito y santo es tu glorioso nombre, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Hoy en tu nombre, Señor, ponemos tu palabra en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el director y se dirija a nuestros corazones para que todos nosotros podamos ser bendecidos de una manera especial. Te rogamos, Padre amado, que nos ministres, que mandes tu presencia y veintena de millones de ángeles guerreros, Señor, que puedan acampar en medio de nosotros, para que así nosotros podamos recibir tu palabra completa. Te rogamos, Dios, que tú bendigas este lugar, porque declaramos que aquí, Señor, está tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos y al estar todos o más reunidos en tu nombre, declaramos tu verdad. Tú estás aquí en medio de nosotros, Dios, y te bendecimos, Padre. Te alabamos, Señor Jesús. Bendito y santo eres tú, Señor. Descansamos en tu presencia, Padre. Amén. Y amén, bendito Dios. Aleluya. Puede sentarse con toda libertad. Durante este tiempo hemos estado cautivos. Y ahora Dios llama a esos cautivos. Durante estos 6 meses hemos sido obligados por causa de fuerza mayor a permanecer en nuestras casas. Este es el tiempo que hemos pasado en nuestro hogar, de tal forma que también nos ha llevado a tomar un ejemplo de cómo podemos nosotros cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidarnos nosotros. Hemos pasado momentos de crisis con la pérdida de nuestro hermano Arturo Olvera, de nuestro hermano Juan Tavares, de nuestro hermano Alejandro. Hemos pasado por momentos difíciles en donde nosotros hemos tenido que entregar en la presencia de Dios a aquellos hombres que han partido de nuestra iglesia a estar ahora en la presencia del Señor. De tal forma que les quiero pedir que se pongan de pie y hagamos juntos un minuto de silencio a memoria de nuestros hermanos. Con mucho amor y respeto les pido que por favor demos un fuerte aplauso al Señor. Es que a veces uno no quiere seguir en la vida. Y aunque a veces no quisiéramos seguir, la verdad es que la iglesia no puede parar, no se detiene, no puede hacer una pausa nunca, pues la palabra de Dios indica claramente que la iglesia va a seguir adelante y que ni aun las mismas puertas del infierno podrán hacer que la iglesia perezca.
Así es que entonces, conociendo la palabra, nos damos cuenta que la iglesia no puede parar. No paramos. Nos dolimos, sufrimos, lloramos, nos gozamos. Todo esto dice la palabra que se tiene que hacer. Cuando alguien pasa por algún dolor, nos dolemos con él. Y cuando alguien pasa por alguna alegría, entonces nos gozamos con él. Así es que entonces nosotros observamos que el cuidado, el amor de nuestro Dios estuvo presente todos los días, en cada momento, cuando el sol salía, cuando el sol se metía. De día y de noche nuestro Dios con su mano de poder nos sostuvo y nos seguirá sosteniendo, porque Él es Dios poderoso, el único Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea toda la gloria, porque Dios nunca nos dejó sin comer. Siempre se manifestó con su gracia, siempre nos abundó. Aquel que necesitó, siempre le pudimos suplir. Pudimos sembrar algo en él. Así es que hicimos de bolsas de despensas y se las dimos a aquel que tenía alguna necesidad. Y en esa manera nosotros pudimos entonces ayudarles un poco, aliviar la carga de todas esas cosas. Esas despensas no son para el pastor, ni para la casa pastoral. Esas despensas son para el necesitado, son para el menesteroso, son para el que pasa por alguna situación difícil. Así es que nosotros estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos agradecidos hay en la casa del Señor? ¿Cuántos entraron por sus puertas con acciones de gracias? Hace semanas, entonces empecé a hablarles acerca del retorno, del regreso a la casa de Dios. Hace semanas entonces empecé a hablarles cómo es que el pueblo regresó después del cautiverio que pasaron. Ellos tardaron 90 años en regresar a Jerusalén. El primer regreso empezó por Zorobabel, de tal forma que regresaron ahí un número de personas que se podía contabilizar. En el segundo regresaron con Esdras. El regreso había sido difícil. No todos habían regresado, no, sino que habían regresado aquellos que anhelaban estar en la presencia, en la casa de Dios, porque muchos de ellos se quisieron quedar en los diferentes lugares. Habían sido cautivos, y entonces como cautivos ellos ya habían hecho comodidad en el lugar del cautiverio. Pero otros sabían que había un lugar de adoración en donde se tenía que rendir culto y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El decreto de Ciro entonces se extendió, y aquel entonces pudo firmar y entregó todo el oro y las cosas para que el pueblo pudiese regresar. De tal manera que ellos, cuando regresan por decreto para volver a instalar todas las cosas. Ellos empiezan a levantar el templo. El dolor de ellos era que el templo no era igual que la primer gloria que ellos tenían. El dolor de ellos era que ese templo no se parecía al templo de Salomón. Ahora el templo que Zorobabel estaba levantando no tenía esa majestuosidad. Entonces Ageo interviene por mandato de Dios y por profecía, donde Ageo le dice al pueblo que la gloria venidera será mayor que la primera. Así es como Dios nos ha hablado a nosotros, nos lo ha reiterado, nos ha hablado con palabra de profecía, nos ha hablado con la palabra más certera que hay. La palabra de profecía de la Biblia nos ha hablado por voz de siervos que han recibido el mensaje del Señor y que nos han dicho que entonces la gloria de este lugar será mejor que la primera. Hemos pasado por todo eso, y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en el momento de la crisis cada quien jaló por su lugar. Los del norte hacia el norte, los del sur hacia el sur, los del este hacia el este, los del oeste hacia el oeste. Pero desde allá nos ha traído el Señor a reunirnos, porque Él ha hablado proféticamente. Zacarías entonces ve a un hombre que lleva en su mano una cinta de medir y le pregunta: ¿a dónde vas?
Y la respuesta que recibe es que va a medir, porque va a determinar las dimensiones exactas del tamaño del lugar que quiere preparar para hacer Jerusalén. Porque Dios en su mente tiene una visión más amplia y más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros pensamos, qué bueno, qué grande, qué maravilloso con lo que tenemos, pero para Dios es insignificante. Él quiere traer a más pueblo en medio de nosotros. La prueba de todo eso es los amigos que hoy nos visitan. La prueba de eso es que Dios está tocando el corazón de las personas. Entonces, cuando Dios empieza a medir el templo, no manda a Jerusalén, manda a medir porque Dios está preparando algo nuevo. Cuando Dios manda a medir, Él quiere hacer algo, transformar a algo. Es que Dios ocupa una cinta de medir, pero mire la dimensión entonces del templo. ¿Cabrán todos los que quiero traer en este lugar? No, es insuficiente. No necesitamos las paredes. Eso quiere decir lo que Dios tiene para nosotros por delante. La gloria de este lugar será mejor que la primera, porque eso es lo que dice el Señor. Así es que nosotros debemos de darnos cuenta de eso. Nosotros podemos sorprendernos con cosas tan sencillas, pero Dios tiene cosas tan grandes para nosotros. Es increíble lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo es que el Señor manifiesta lo que quiere hacer. Cuando leemos en Ezequiel capítulo 40, verso número 3 al 5, es que nada puede sostener la presencia de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hace un momento estaba yo parado allá, de repente se acercó un varón conmigo y me dijo, porque así dice el Señor, y me dijo, hoy es el tiempo de la victoria. Hay que decir, Apocalipsis capítulo número 11, versículos número 1 y 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Sabe? Muchos no van a llegar a este momento. Es más, hoy nos faltó mucha gente, porque en el camino prefirieron quedarse en Babilonia o en Persia, porque sus vidas ya eran cómodas, porque ellos se sentían bien ya, se podían parar a la hora que quisieran y podían ir a comer lo que quisieran o hacer lo que quisieran. Solo esperaban el momento de que dieran apertura para salir. Y leemos, observamos que la gloria del Señor va a ser la que se va a manifestar. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios esté en este lugar. Nosotros necesitamos que Dios sea el que se pasee en medio de nosotros. Necesitamos que la Shekinah, que la presencia de Dios, que el Kabod del Señor venga y toque la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de la presencia de Dios. Así es que entonces, eso es lo que está pasando con nosotros ahora mismo. Estamos volviendo a su presencia, a su gloria. Estamos dándonos cuenta que Él está en medio de nosotros, porque nos habíamos vuelto quizá como aquellos individuos de los que habla Ageo, que se preocupaban en sí, que estaban ensimismados en su casa y en sus cosas, pero dejaron la casa de Dios. Y para tener bendición hay que estar bien con Dios primero y después la bendición desciende de la cabeza. Jesucristo es nuestra cabeza. Jesucristo es el que otorga la bendición. Pero le dice a su pueblo, hay un lugar de adoración y en ese lugar quiero que me adoren. No es un invento del pastor, no es un invento de la gente. El templo, la casa de Dios, no es un invento del hombre. Dios estableció primero el tabernáculo, después entonces puso el sentir en el corazón de David para generar un templo y que su presencia habitase ahí. Y así es como nosotros vemos que se fue desarrollando.
Hay un lugar específico de donde la voz de Dios, la palabra de Dios parte de la predicación, de tal manera que todo el pueblo se reúne para oír la palabra de Dios. Y entonces ellos entienden que es Dios el que les quiere hablar, no el individuo que está aquí, no, sino la palabra que se expresa y que se dice para que el pueblo pueda tomar entonces conciencia de que Dios quiere hacer algo en su vida. La Escritura, como lo leímos en Apocalipsis, también le pide a Juan, el apóstol, que mida el templo, mide el altar, para ver si caben todos los que voy a meter ahí. Pero dice, mide a los que adoran ahí. Porque hay una medida, porque hay una estatura, porque Dios está midiéndonos todos los días, porque el día domingo pasa lista Dios, saca su metro, saca su vara y sabe que sigue siendo igual. Chin. Sabe que no has crecido nada. Tiene una medida para nosotros. Dependerá cuánto quieres tú. Dios te puede dar mucho. Pero si tú quieres poquito, pues poquito. Pero aquel que necesita de Dios, necesita hablar con el Señor y decirle, yo quiero más de ti, Señor. Necesito comer de ti, porque si como de ti, entonces todo lo demás será suplido en mi vida. No voy a andar preocupado porque tenga trabajo, no, tú eres mi sustento. Pero tiene que saber que hay una medida para todo. Eso es lo que quiere Dios, que lleguemos a una medida, que alcancemos la medida completa, no que nos falte. La medida completa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Esta palabra es para nosotros. Pero además, esta palabra representa la única revelación autorizada. Porque en Sión era el lugar de Dios, donde Dios se encontraba con el hombre. Ahí le iluminaba, ahí le perdonaba. En ningún otro lugar lo hacía ahí solamente. Hoy hemos regresado a la casa de Dios. Hemos regresado porque estuvimos cautivos 6 meses. El enemigo quería destruir a la iglesia, que ninguno de nosotros alabara a Dios con voces de júbilo, que nos calláramos. Hoy la iglesia no se da cuenta que ha entrado a una etapa diferente, en donde solo aquellos que son valientes arrebatarán el reino. Hoy la iglesia ha entrado a una etapa de lucha, donde empezaremos a experimentar una persecución que no habíamos experimentado, donde es más fácil vivir desordenadamente en pasiones sexuales que honrando el nombre de Dios. La gente no se ha dado cuenta que Dios detuvo el mundo para que el mundo volteara a verlo a Él. El creyente no se ha dado cuenta que separó todo para que reflexionara, para que se diera cuenta de su camino, para que pensara, para que se pusiera cuentas con Dios. Es el tiempo de regresar, pero regresemos con todo nuestro corazón. Entreguémosle a Dios en este día de fiesta lo mejor de nosotros, porque no sabemos si mañana viviremos. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. No sabemos eso. Hoy es el día del Señor. ¿Cuántos quieren adorar conmigo al Creador? Padre, durante este tiempo hemos estado
cautivos, sin poder como congregación adorarte, sin poder honrar tu santo nombre como congregación. Lo hicimos en grupos pequeños, pero en la expresión de todo el cuerpo, Señor, no se logró por esos tiempos. Ahora, Señor, reconocemos que tú mereces toda la gloria y la honra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas invertir en nosotros el querer, Señor, como el hacer, por tu buena voluntad. Te pedimos que nos hables de una manera correcta, en donde cada uno de nosotros podamos entenderlo, donde podamos reconocer que es tu palabra, Señor, donde podamos nosotros entregarnos a ti nuevamente con esa oportunidad que tenemos, Dios, de poder hacer las cosas bien. La oportunidad que tenemos de poder hacerlo para ti, Señor. Perdona nuestros pecados durante este tiempo, el alejamiento, el enfriamiento, Señor. Perdona, Señor, el que hemos buscado, la comodidad. Ahora, Dios, inquieta nuestro espíritu. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, habla. Espíritu de Dios, toca los corazones y las mentes. Espíritu Santo de Dios, quebranta, redarguye, reprende, exhorta. Habla a estos valientes, porque fuimos menesterosos, estuvimos enlutados, fuimos pobres, sufrimos, estuvimos en angustia y en depresión. Pero ahora, Señor, ahora por la fuerza de tu Espíritu, no por nosotros, ahora vuelve, Señor, a nosotros. Que nuestro corazón sea para ti, Padre. Que tú nos hables, que tú nos llenes.